El salón principal del lujoso Resort Palmeiras estaba siendo preparado para uno de los eventos más comentados del año, la boda del renombrado empresario Arthur Fernández y la sofisticada Regina Belém. La decoración era impecable, los arreglos florales exhalaban un dulce perfume y las copas de cristal relucían bajo la luz dorada. Los invitados de la alta sociedad de São Paulo llegaban en autos importados, vestidos con trajes de gala, listos para presenciar la unión que, para muchos, simbolizaba el regreso de Arthur a la vida social después de años de reclusión. Lo que nadie sabía era que, desde fuera, se aproximaba silenciosamente una figura que llevaba en las manos no solo un pedazo de papel, sino la clave para cambiar el rumbo de aquel día para siempre. La joven estaba delgada, con el cabello enmarañado y la piel marcada por el sol y la dureza de la calle. En los pies, unas chancletas gastadas casi deshechas. En sus manos temblorosas, un cartel arrugado con la foto de Arthur y Regina sonriendo a la cámara. Sus ojos, sin embargo, no se fijaban en la novia. Buscaban solo un rostro, el del hombre a su lado. Los rasgos envejecidos no ocultaban quién era. Era el padre que ella recordaba de los pocos recuerdos felices que poseía. Aquella era Ana Luía Fernández, dada por muerta hacía casi una década. Antes de llegar allí había enfrentado un viaje agotador. 2 días antes, estaba en una ciudad distante, viviendo de limosnas y sobras de comida, sobreviviendo a la indiferencia de las personas, a las miradas de desprecio y a la violencia velada de las calles. Había aprendido a no crear expectativas, hasta que vio aquel cartel, pegado en una pared cerca de un mercado. El corazón le dio un vuelco. Reconoció de inmediato la mirada del hombre al lado de la novia. Los recuerdos llegaron como olas. El jardín con mariposas, los abrazos de la madre, la puerta blanca de la mansión donde había vivido hasta ser arrancada de allí. Sin pensarlo, decidió que necesitaba verlo. Le quedaban solo 2 días hasta la fecha de la boda. No tenía dinero, pero tenía un propósito. Caminó bajo el sol abrasador, pidió agua en aldeas, durmió a la intemperie y siguió adelante, movida por una fuerza que ella misma no comprendía del todo. Ahora, frente a la imponente entrada del resort, se vio bloqueada por 2 guardias uniformados, corpulentos y con expresiones serias. «Evento privado. Circule», dijo uno de ellos, con la voz cargada de desprecio. «Por favor», respondió ella con voz débil, pero llena de urgencia. «Necesito hablar con ese hombre. Es mi padre». La reacción fue una risa burlona. Uno de los guardias tomó el cartel de sus manos y lo examinó rápidamente antes de devolverlo con desdén. «¿Tu padre? ¿Crees que el señor Arthur Fernández es el padre de una mendiga?», se burló el otro. «Vete de aquí antes de que te arrastre fuera». Ana Luía sintió que las piernas le flaqueaban. Cayó de rodillas, ignorando el dolor, y suplicó: «Solo déjenme hablar con él. Él me reconocerá. Sé que lo hará». El tono suplicante comenzó a atraer la atención de algunos invitados, que reducían el paso para observar. Fue entonces cuando una silueta blanca e impecable surgió entre los presentes. Regina, la novia, se acercó con expresión irritada, seguida por admiradores curiosos. Su vestido de diseñador ondeaba con el movimiento decidido mientras sus tacones resonaban en el suelo de piedra. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz cortante. Al ver a la joven en el suelo, sus ojos se endurecieron. «¿Quién dejó que esta cosa se acercara a mi boda?». Ana Luía levantó el rostro intentando explicar: «Solo quiero hablar con él. El hombre con el que te vas a casar es mi padre». Regina la interrumpió, arrancando el cartel de la mano de la joven y mirándolo con desdén. «¿Tu padre? ¿Crees que puedes inventar una historia como esta para entrar aquí? Eres basura». Escupió las palabras como veneno. Volviéndose hacia los guardias, ordenó: «Sáquenla de aquí. Hagan que entienda que no se juega conmigo». Aunque dudaron, los hombres obedecieron. Uno tiró del cabello de Ana Luía, el otro comenzó a rasgar sus ropas ya desgastadas. Los golpes y patadas vinieron a continuación, bajo miradas ora conmocionadas, ora indiferentes. Nadie intervino. Los gritos de ella se mezclaron con el murmullo de los invitados, pero fueron sofocados por la brutalidad. De repente, una voz femenina, firme y cargada de autoridad, resonó: «Para ahora». La orden vino de una mujer alta, de traje elegante
y mirada fulminante. Eloá, la hijastra de Arthur, atravesaba la multitud con pasos decididos. Conocida por su postura implacable y sentido de justicia, no dudó. Los guardias se congelaron al reconocer quién les hablaba. Eloá se arrodilló junto a Ana Luía, colocó su propio abrigo sobre sus hombros y miró a los ojos de la joven. «¿Ana Luía?», murmuró casi sin creerlo. «¿Eres tú?». El recuerdo de la voz y el rostro de Eloá emergió en la mente confusa de Ana Luía. «Elo», dijo con una débil sonrisa, «te recuerdo». La emoción invadió a Eloá. Se levantó y se volvió hacia Regina, cuya expresión oscilaba entre la rabia y la inseguridad. «Cállate», dijo gélidamente, «o te arrepentirás para siempre». Fue en ese momento que Arthur, curioso por la aglomeración, apareció. Al ver a la hija caída, reconoció de inmediato aquellos ojos que poblaban sus sueños desde hacía años. «Ana Luía», susurró, antes de arrodillarse a su lado, abrazándola como si quisiera protegerla de todo el mal del mundo. «¡Estás viva!». La emoción desbordó. Ella se aferró a él, repitiendo «papá» entre sollozos. La boda estaba terminada antes de empezar. Arthur ordenó que todos se retiraran y llevó a su hija a casa, con Eloá a su lado. De vuelta en la mansión, Ana Luía recibió atención inmediata. Médicos trataron sus heridas, tomó un baño caliente y vistió ropas limpias. Arthur permaneció a su lado todo el tiempo, tomándole la mano. «Perdóname», dijo, con la voz quebrada. «Nunca dejé de buscarte». En los días siguientes, mientras intentaba recuperarse, Ana Luía se sintió finalmente segura. Pero la tranquilidad no duraría. Regina, humillada y furiosa, tramaba su venganza. Con la ayuda de su amiga Bruna, contrató a un periodista sin escrúpulos para fabricar un escándalo. Pocos días después, videos manipulados e historias falsas comenzaron a circular en Internet, pintando a Ana Luía como una estafadora que intentaba infiltrarse en la familia Fernández. La repercusión fue rápida y cruel. Los comentarios maliciosos se multiplicaron y ella, debilitada, rompió en llanto. Arthur quería demandar de inmediato, pero Eloá aconsejó cautela. «Vamos a desenmascarar a quien está detrás de esto», dijo, llamando a Vítor, su asistente de confianza. «Quiero pruebas». Vítor siguió el rastro del dinero hasta Bruna, confirmando la participación de Regina. Descubrió también que el video era un deepfake manipulado digitalmente. Con la confesión del periodista obtenida bajo presión, Eloá convocó una conferencia de prensa, presentando las pruebas y exponiendo a Regina públicamente. El escándalo se volvió contra la novia, destruyendo su reputación. Sin embargo, la revelación más oscura aún estaba por venir. Nara, la hermana menor de Regina, contactó a Eloá. Nerviosa, confesó que Regina había ordenado secuestrar a Ana Luía años atrás y más tarde envenenó a la esposa de Arthur para abrirse camino hacia él. La confesión llevó a Vítor hasta Jorge, cómplice en el secuestro, quien confirmó toda la trama e indicó al médico responsable de suministrar el veneno. Con pruebas suficientes, la policía arrestó a Regina. El juicio fue seguido por todo el país, culpada por secuestro, conspiración, difamación y otras acusaciones. Recibió 15 años de prisión, con posibilidad de nuevas sentencias. Arthur, Eloá y Ana Luía presenciaron el desenlace sin celebrar. Lo que quedaba ahora era reconstruir. Con el tiempo, la familia se acercó más. Eloá y Ana Luía crearon una fundación para ayudar a niñas víctimas de abuso y abandono. Poco a poco, las cicatrices emocionales dieron paso a nuevos sueños. Cierta mañana en el jardín, Ana Luía escribía en su diario cuando Eloá se acercó. «¿Qué escribes?», preguntó. «Mi historia», respondió la joven con un brillo en los ojos. «La historia de alguien que volvió a casa». El sol se filtraba por las cortinas de la suite, donde Ana Luía ahora dormía todas las noches. La cama suave, las sábanas limpias y el silencio seguro del cuarto eran un contraste absoluto con los años que había pasado a la intemperie. A pesar del confort, el peso del pasado aún se hacía sentir. A veces, en medio de la noche, despertaba asustada, como si aún estuviera rodeada por las sombras húmedas de su cautiverio o por las calles frías que había aprendido a temer. Arthur, al notar esto,
No dudaba en atravesar el pasillo para sentarse junto a la cama de su hija hasta que ella volviera a dormir. No le importaban los horarios ni los compromisos. El simple hecho de verla viva superaba cualquier preocupación. Eloá, por su parte, desempeñaba un papel diferente. Mientras el padre ofrecía acogida y cariño, ella se convirtió en el puente de Ana Luía con el mundo que la joven había perdido. Paciente, le enseñaba desde reglas básicas de etiqueta hasta cómo usar la tecnología que había cambiado tanto en los últimos años. Más que eso, la ayudaba a recuperar la confianza. «No necesitas esconderte», decía, siempre que percibía la vacilación de su hermana ante desconocidos. «Lo que te pasó no define quién eres. La terapia también pasó a formar parte de la rutina». El médico elegido era conocido por su enfoque gentil, sin prisas para forzar recuerdos. Poco a poco, las lagunas en la memoria de Ana Luía comenzaron a llenarse. Surgieron detalles del secuestro, el olor húmedo del cuarto donde había estado presa, las voces apagadas de dos hombres discutiendo qué hacer con ella, y la noche en que logró escapar, corriendo sin rumbo hasta caer en una ciudad desconocida. Recordar era doloroso, pero, como decía el terapeuta, para limpiar una herida es necesario exponerla a la luz. Mientras Ana Luía reconstruía su vida, la Fundación Semillas Brillantes comenzaba a tomar forma. Eloá y ella pasaban horas discutiendo proyectos y estrategias. La idea era crear un espacio que ofreciera refugio, apoyo psicológico, educación y asistencia jurídica para niñas en situación de riesgo. Ambas sabían por experiencia propia que sobrevivir no bastaba. Era necesario tener una oportunidad real de empezar de nuevo. El primer núcleo de la fundación fue instalado en un edificio reformado en el centro de la ciudad. Junto a la entrada principal, un mural colorido traía una frase elegida por Ana Luía: «Ninguna niña es invisible». El día de la inauguración, decenas de personas asistieron entre patrocinadores, periodistas y beneficiarias del proyecto. Ana Luía dio un breve discurso, con la voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza con cada palabra. «¿Sabes lo que es sentirse sola y olvidada?», dijo mirando a las jóvenes presentes. «Pero también sé que es posible volver a sonreír. Este lugar existe para recordarles eso a todas ustedes». La repercusión fue inmediata. Reportajes sobre la iniciativa se difundieron y por primera vez desde su regreso, la imagen de Ana Luía en los periódicos no estaba ligada a tragedias o escándalos, sino a un gesto de esperanza. Sin embargo, no todo eran aplausos. Algunas personas, movidas por el sensacionalismo que aún rodeaba su nombre, continuaban cuestionando si ella era realmente la hija legítima de Arthur o si todo no era más que una extraordinaria coincidencia. Aunque las pruebas de ADN ya habían disipado cualquier duda legal, la maldad de ciertos comentarios aún la afectaba. En esas ocasiones, Arthur era inflexible. «Que hablen. Lo que importa es que estás aquí, y eres mi hija. Eso nadie lo cambia». Pasaron los meses, y la rutina de la familia adquirió contornos más ligeros. Arthur retomó poco a poco algunas funciones en la empresa, pero sin renunciar al tiempo con sus hijas. Las comidas en la mansión se convirtieron en momentos sagrados, donde se hablaba de todo, desde decisiones empresariales hasta las historias divertidas del día a día de la fundación. En una de esas noches, Eloá trajo noticias sobre el avance del proceso que investigaba la muerte de la madre de Ana Luía. El testimonio de Nara, las pruebas proporcionadas por Jorge y la colaboración del médico deshonesto habían fortalecido la acusación contra Regina. El juicio adicional estaba programado para finales de año, y todo indicaba que la sentencia sería aún más severa. «No se trata de venganza», explicó Eloá, «sino de garantizar que ella nunca más tenga la oportunidad de lastimar a alguien». Ana Luía escuchó en silencio. Aunque no deseaba mal a nadie, sabía que ciertas acciones no podían quedar impunes. La idea de que la mujer responsable de su sufrimiento y de la muerte de su madre pudiera vivir libre era insoportable. Con el tiempo, comenzó a explorar más el mundo fuera de los muros de la propiedad. Visitaba escuelas y centros comunitarios para hablar sobre superación y resiliencia. Su presencia inspiraba a jóvenes que también habían enfrentado traumas. En esas ocasiones,
Usaba un collar simple con un colgante de mariposa, un símbolo de transformación que llevaba desde niña. Las mariposas me recuerdan que la vida puede cambiar de repente, decía siempre que alguien preguntaba sobre el accesorio. En una tarde soleada, al regresar de uno de esos eventos, encontró a Arthur esperándola en el jardín. «¿Sabes qué recuerdo cada vez que te veo?», dijo él con una suave sonrisa. «A ti corriendo detrás de las mariposas aquí mismo». «Yo también lo recuerdo, papá», respondió ella tomándole la mano. «Y ahora no corro sola». El vínculo entre padre e hija se fortalecía cada día, pero aún había momentos de fragilidad. Cierta vez, al visitar una de las sedes de la fundación, Ana Luía conoció a una niña de 8 años llamada Clara, que había sido rescatada de una situación de negligencia. La similitud entre la historia de la pequeña y la suya propia hizo que los recuerdos dolorosos volvieran con fuerza. Al regresar a casa se encerró en su cuarto y lloró en silencio. Eloá lo notó y entró sentándose a su lado. «No es debilidad sentir dolor, Ana», dijo, abrazándola. «Es solo la prueba de que te importa». Esos episodios se volvieron más raros con el tiempo. El trabajo en la fundación, el apoyo de la familia y la terapia la ayudaron a transformar el trauma en motivación. Ya no se veía solo como sobreviviente, sino como alguien capaz de proteger a otras niñas de lo que había sufrido. Cuando llegó el fin de año, comenzó el nuevo juicio de Regina. El país volvió a seguir cada detalle, pero ahora, a diferencia del primer proceso, Ana Luía no estaba en el centro del espectáculo. Esta vez, eligió no asistir al tribunal. Confiaba en Eloá y Arthur para representar a la familia. La condena llegó rápido. Regina fue sentenciada por homicidio calificado, recibiendo otros 20 años de prisión que se sumaron a la pena anterior. Al recibir la noticia, Ana Luía permaneció en silencio por unos segundos. Luego, respiró hondo. «Se acabó», dijo apenas, con una mirada tranquila. La vida siguió. En el aniversario de 1 año de la fundación, se organizó una gran celebración. Niñas y adolescentes atendidas por la institución presentaron danzas, músicas y exposiciones de arte. Arthur dio un discurso emocionado, agradeciendo a todos los que habían transformado la tragedia de su familia en una cadena de solidaridad. Eloá, al lado de su hermana, completó: «Esto es solo el comienzo». Ana Luía, al final del evento, se sentó nuevamente bajo el jacarandá en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde todo había comenzado. Tomó su diario y escribió: «La niña que se perdió encontró el camino de vuelta, y ahora ella abre caminos para otras». Eloá, que se había acercado en silencio, leyó por encima del hombro y sonrió. «Parece que finalmente encontraste el final de tu historia». «No, Elo», respondió Ana Luía cerrando el cuaderno. «Es solo el comienzo del próximo capítulo». El sol se ponía tiñendo el cielo de dorado y lila, mientras las dos permanecían allí, lado a lado, mirando al horizonte. El pasado aún formaba parte de ellas, pero ya no las definía. Y en esa tarde tranquila quedó claro que, para Ana Luía, la verdadera victoria no estaba solo en haber sobrevivido, sino en haber encontrado un propósito y una familia que jamás la dejarían perderse nuevamente.